Mega Noticias, urgente. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Interrumpimos nuestra transmisión habitual para revisar imágenes en vivo que nos llegan desde Washington, Estados Unidos, donde simpatizantes de Donald Trump han irrumpido en el Capitolio, interrumpiendo la sesión donde se ratificaba el triunfo de Joe Biden. Es una situación bastante compleja que todavía no se puede controlar. Este es un llamado a manifestarse que hizo el propio presidente saliente Donald Trump durante el día de ayer. Ayer, de hecho, ya estaban llegando muchas personas a Washington para finalmente hacer esta protesta, y lo lograron porque se encuentran en este momento al interior del Capitolio y todavía no son dispersados por la policía. Estamos en contacto con el analista internacional Guido Larson para hablar de esta situación que es bastante insólita, ¿no? Vamos a tener ese contacto para analizar también qué es lo que se viene, porque esta sesión de una u otra manera se tiene que retomar, ¿no? Es bastante complejo, y uno de los temas que le queremos preguntar, por supuesto, también a nuestro experto en algunos minutos es qué puede pasar con Donald Trump. ¿Podrá ser sancionado o no? Porque este es un llamado hecho directamente por el presidente de Estados Unidos, que no reconoce su derrota y lo ha dicho públicamente, que nunca va a reconocer la derrota ante Joe Biden. Eso hace bastante complejo el panorama, porque de todas maneras el 20 de enero el demócrata tiene que asumir la presidencia de Estados Unidos, habiendo sido electo ya en el mes de noviembre. A través de su cuenta de Twitter, como suele hacerlo, Donald Trump hizo el llamado justamente a esta convocatoria. Dijo ayer: Washington está siendo inundado con personas que no quieren ver una elección robada por los radicales de la democracia, radicales demócratas de izquierda. Nuestro país ya ha tenido suficiente. No lo van a tolerar más. Los escuchamos, los queremos, desde la oficina Oval. Y luego su frase típica, Make America Great Again, que se ve también en las banderas, ¿no?, de los simpatizantes del republicano que han llegado justamente hasta la sede legislativa. Se ha declarado, por ende, también toque de queda en Washington debido a las manifestaciones violentas que estamos viendo a esta hora, no solamente con la policía, que todavía no logra controlar la situación, pero también entre simpatizantes y, por otro lado, quienes no apoyan a Donald Trump, sí al demócrata. La verdad es que es muy complejo, a pesar de que se anticipaba o se esperaba que el mandatario todavía en ejercicio no fuera a reconocer el triunfo de Biden, sobre todo después de lo que conocimos en Georgia. A pesar de eso, mantiene entonces su postura. Gran parte de la capital fue sellada. De hecho, los negocios estaban cerrados, la mayoría por la pandemia, pero ahora los pocos que quedaban abiertos también tuvieron que cerrar sus puertas por temores de que se repita la violencia que ha sucedido este año, producto también del estallido racial, ¿no? Ahora, incluso ayer, parte de las manifestaciones se hacían sin mascarilla, por el llamado también que ha hecho Donald Trump, un poco de los escépticos, ¿no?, de la pandemia del coronavirus, a pesar de que él fue uno de los infectados. Ahora, el vicepresidente Mike Pence es el que tiene que presidir esta sesión conjunta del Congreso, en la que los legisladores tenían que contar y confirmar, estado por estado, los votos del colegio electoral que decide quién ganó la Casa Blanca. Y esa certificación la conocemos como una formalidad. Sin embargo, Donald Trump, lo sabemos, hace varios días que ha estado presionando a Mike Pence, que es un leal escudero, para que anule la victoria de Biden. Sin embargo, lo sabemos porque hay trascendidos de que el círculo cercano de Donald Trump hace bastante tiempo que ya le está en el fondo indicando que dé un paso al costado y que en definitiva reconozca su derrota, porque lo concreto es que tiene que ceder el poder el 20 de enero. Ya estamos en contacto con el analista internacional Guido Larson para comentar lo que estamos viendo primero en imágenes. Guido, buenas tardes. Estamos mejorando la comunicación con el experto, que nos va a dar cuenta justamente de qué está pasando, qué es lo que podemos esperar finalmente, porque es una situación que no se ha controlado. Alerta en Estados Unidos a esta hora. Es una situación sumamente grave, de bastante violencia. Estamos hablando además de un establecimiento
que en general tiene una seguridad absolutamente reforzada, sobre todo porque ya existía un llamado por parte del propio presidente Donald Trump a irrumpir en el Capitolio, a hacer este tipo de protestas. Por ende, una situación más grave todavía y que a pesar de todo no se supo controlar. Veíamos a personas literalmente escalando murallas para poder hacer ingreso y la situación todavía está absolutamente descontrolada. Estamos viendo un minuto a minuto, de hecho las imágenes de Mega Noticias son en vivo, donde finalmente los adherentes de Trump, los republicanos, boicotearon, lo lograron en la sesión del Congreso donde se ratificaba a Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Eran decenas de manifestantes, ahora vemos que ha llegado muchísima más gente hasta la sede, ¿no? En una situación bastante compleja. Guido Larson, ¿ya estamos contigo? Ahí te vemos. No sé si me escuchan, ahora Claudia. te escucho perfecto. Mira, las imágenes que estamos viendo a mi modo de ver no debieran sorprender a nadie quien haya estado prestando atención a lo que ha estado ocurriendo en los Estados Unidos durante los últimos 4 años. Los seguidores de Trump han dado muestra, han visibilizado y han verbalizado su intención de no reconocer la derrota del presidente desde el momento mismo en que se contaron todos los votos y se declararon todos los votos del colegio electoral. Ya estos seguidores se habían tomado el edificio estatal de Michigan en su momento, en abril, también armado, y por lo tanto creo yo que esta es la culminación de un proceso relativamente extenso de enorme polarización, donde la irracionalidad ha triunfado sobre la razón y donde los hechos especulativos finalmente también han triunfado con relación a la verdad. No hay que olvidar de que estas acusaciones de fraude electoral han pasado por el proceso normal de carácter judicial que tienen los Estados Unidos y en los cuales 59 de 60 de dichas acusaciones han sido rechazadas por los tribunales. Y sin embargo, el presidente ha seguido aludiendo a la idea de un fraude electoral masivo y por la misma razón ha contaminado la mente y la voluntad de sus seguidores que creen simplemente de que lo que está ocurriendo efectivamente es una negación de su voluntad como electores y por lo tanto deciden tomar por la fuerza el Capitolio donde hoy día han finalmente se han certificado, se ha tratado de certificar la elección de Joe Biden. Lo que vemos es absolutamente inaudito y su proceso y su desarrollo también va a ser de enorme incertidumbre. Guido, acá sí se llega a comprobar que definitivamente esta situación absolutamente compleja tiene que ver con un llamado concreto por parte de Donald Trump a sus adherentes. ¿Podría tener consecuencias judiciales para él por lo que significa, ¿no? Este atentado, por así decirlo, contra la institucionalidad? Hay mucha discusión en torno a qué es lo que va a ocurrir el 20 de enero cuando Joe Biden tome el poder. Una de estas discusiones está en torno a la idea si Joe Biden intentará perseguir a Donald Trump ya no como una autoridad, sino como un miembro de la sociedad civil. No hay que olvidar de que este fin de semana recién pasado se filtraron unos audios donde Donald Trump está presionando al secretario de Estado de Georgia debido a las elecciones, no solamente del día de ayer, sino también con relación a lo que él sigue exclamando que son fraude electoral. Y el secretario de Estado de Georgia no ha retrocedido, pero es bastante claro por parte de ese audio de que acá se ha traspasado la ley federal y que eventualmente se está cometiendo un crimen. Ahora, Joe Biden tiene un dilema. El dilema es por un lado, intentar hacer valer la ley y por lo tanto perseguir a Donald Trump en esa función, pero con el riesgo de que eso vaya a dividir aún más el país, o bien efectivamente renunciar a esa persecución con el intento de resolver políticamente el problema de polarización que el país está experimentando. Me parece a mí que la gravedad de los hechos que hemos estado observando hoy, más el grado completamente inaudito de un presidente exigiendo que se le encuentren votos para poder dar vuelta una elección que él claramente perdió, dan poderosos incentivos para que Joe Biden tome la decisión de finalmente intentar llevar esto a un cauce legal y eventualmente hacer que Donald Trump se enfrente a la ley.
Sí, estamos en conversación con Guido Larsson, analista internacional, director de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Y algo que queremos saber también, Guido, es hasta cuándo se puede sostener esta situación de, por así decirlo, mal perdedor por parte de Donald Trump, ¿no? Porque, en definitiva, lo concreto es que hay un cambio de mando el 20 de enero, donde tiene que tomar posesión el ganador demócrata Joe Biden. Entonces, ¿hasta qué punto puede seguir negando su derrota Donald Trump? Porque me imagino que estas imágenes que estamos viendo no son sostenibles. Queda bastante poco para el 20 de enero. Por cierto, no es sostenible desde el punto de vista de los protocolos que hay que cumplir de acuerdo a la Constitución, pero acá hay una cuestión más profunda, me parece a mí, y es que si alguien ha estado observando atentamente a Donald Trump durante los últimos 4 años, la única conclusión a la cual puede llegar es la siguiente. Donald Trump nunca va a reconocer que fue derrotado legítimamente, y aun cuando tenga que salir de la Casa Blanca siendo arrestados por la Guardia Nacional o por el Servicio Secreto, creo yo que el eslogan con el cual va a seguir insistiendo del 20 de enero en adelante es que la derrota fue ilegítima, que Biden no es el presidente legítimamente electo por los estadounidenses, contaminando aún más la base electoral y eventualmente polarizando el país. Donald Trump no se caracteriza realmente por ser una persona que humildemente reconoce cuando ha sido derrotado. Y creo yo que estamos hoy día frente a la expresión social, política y pública de ese tipo de mensaje que durante 4 años se ha reiterado una y otra vez hacia la masa electoral republicana de los Estados Unidos. Ahora, obviamente eso quiere decir de que Donald Trump no va a desaparecer de la esfera pública y eso genera un enorme problema a Joe Biden. Bueno, y se está quedando solo también, porque quien fue su fiel escudero, Mike Pence, le estaría dando la espalda. Lo dijo el propio Donald Trump, como siempre, él se manifiesta bastante en Twitter, ¿no? Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debió haber hecho para proteger a nuestro país y nuestra Constitución. Dicen que su círculo cercano ya viene hace bastante tiempo recomendándole que asuma su derrota. Bueno, Mike Pence ha dicho públicamente que sobre la lealtad hacia el presidente está la lealtad a la Constitución. Eso es ambiguo, creo yo, considerando el historial que ha tenido Mike Pence con el presidente. Pero me parece a mí que han habido instancias, tal vez tras bambalinas, que no se han conocido públicamente, donde los senadores republicanos y donde el liderazgo republicano que todavía cree en este tipo de proceso no está dispuesto a respaldar públicamente a Donald Trump y por lo tanto han sugerido, tal vez han presionado al propio Mike Pence de que es necesario que él dé una visión y una visibilización pública completamente clara en torno a cuál es el rol que juega el vicepresidente en este proceso y de cómo ni el partido ni la figura del vicepresidente pueden apartarse de lo que dice la Constitución. Ahora, naturalmente esto señaliza una cosa peor aún, y es que el Partido Republicano se encuentra enormemente fisurado, no solamente hoy día, sino que viene arrastrando una fisura desde hace tiempo entre aquella tendencia que respalda a Donald Trump y que por lo tanto es capaz de saltarse la ley o saltarse la Constitución, y esta otra tendencia que creo yo que quiere limpiar tal vez los problemas que ha generado Donald Trump a la legitimidad, al prestigio, eventualmente a la imagen del Partido Republicano, pero que se encuentra precisamente con las imágenes que estamos viendo en pantalla. Una turba que no ha sido posible detener, que está descontrolada y que quiere por la fuerza detener los resultados de una elección democrática. Muy bien, Guido Larsson, analista, también director de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Vamos a quedarnos en contacto contigo. Vemos también ahí en nuestro recuadro desde Washington, D.C. al periodista Fernando Pizarro, que nos tiene un relato, por supuesto, en vivo de la situación muy compleja que se está viviendo a esta hora. Fernando, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Claudia? Bueno, ustedes mismos están viendo las imágenes de lo que está pasando, algo bastante inusitado en Washington. A mí me ha tocado, he sido por 18 años corresponsal precisamente en el Capitolio y esto es un hecho bastante inusitado. He visto muchísimas protestas muy multitudinarias, incluso con mucha más gente de la que se está presentando ahora, pero lo raro es ver que se hayan superado las barreras de seguridad, que los protestantes, los manifestantes hayan entrado al Capitolio mismo, hayan entrado al hemiciclo. Porque además había un llamado a boicot, entonces imaginamos que la seguridad estaba especialmente redoblada.
Así es, pero mira, te digo lo siguiente, el Capitolio hay que entender un poco cómo funciona Washington también. No es como en Santiago o en Chile, donde Carabineros se encarga de todo. Acá el Capitolio tiene su propio cuerpo de policía, la policía del Capitolio, en la Casa Blanca tiene el servicio secreto, y está la Policía Metropolitana de Washington. En este caso, las barreras que se han superado son la de la policía del Capitolio, que te puedo decir, en tiempos normales están muy, pero muy bien armados. Sin embargo, para no elevar la situación, a pesar de que portar armas es ilegal en el Distrito de Columbia, algunos de estos grupos han llegado armados y la policía del Capitolio se ha visto superada, y así como te decían, incluso han entrado al hemiciclo de la Cámara y han estado obviamente obligando a la evacuación de todo el Congreso. No bueno, solo Mike Pence fue evacuado, de hecho. Edificios aledaños, ¿no? Sí, justamente te quería preguntar qué es lo que está pasando en la ciudad misma. Entendemos que se ha decretado un toque de queda que comienza a las 6 de la tarde, que pasa específicamente en el centro de la ciudad. Yo no sé si la zona está cercada en este momento. Sí estaba revisando que hay muchos locatarios que tuvieron que, en definitiva, bajar las persianas porque la violencia se ha tomado no solamente ese sector, sino que parte importante de las calles, porque hay muchos adherentes a Donald Trump que no lograron llegar hasta ese punto, pero están en la ciudad. Claro, bueno, esto está lo que está ocurriendo ahora está en una área muy restringida, que es el área del Capitolio. Claro. Obviamente la marcha de esta mañana fue frente a la Casa Blanca, que es a 15 cuadras a lo largo de la avenida Pensilvania, frente a la Casa Blanca. Así que este grupo se desplazó por la avenida Pensilvania y la avenida Constitution por 15 cuadras para llegar hasta el Capitolio. Hay algunos locatarios, como tú dices, que cerraron y que incluso desde las protestas del año pasado, de junio del año pasado, han tenido sus locales a medio abrir. Además, también la pandemia no ayuda y la ciudad está bastante vacía por eso mismo. Este toque de queda que se decreta a partir de las 6 de la tarde obviamente va a forzar a que la gente despeje las calles. ¿Qué horas allá, Fernando? He sabido ahora, perdona, disculpa, sí, que la alcaldesa de Washington le pidió al Departamento de Defensa, al Pentágono, desplegar la Guardia Nacional, y al parecer el Ministerio de Defensa, el Departamento de Defensa negó esta petición por ahora. Eso llevaría a militarizar la zona, así que eso obviamente eleva aún más los decibeles de esta protesta. Sí, justamente es uno de los temas más complejos lo que está pasando ahí entre la policía, pero también tomando en cuenta que en algún minuto van a poder ser controlados y dispersados de ese lugar. Es la violencia que se podría generar en otras partes de la ciudad, áreas comerciales, incluso áreas residenciales. Por eso este toque de queda, y te preguntaba qué hora, si tenemos la misma hora, ¿no?, en Estados Unidos, o cuál es la diferencia, porque empieza a las 6 de la tarde este toque de queda. Serían 3 horas más, aquí ya son las 3:10 de la tarde, así que todavía hay un espacio para que para que se calmen los ánimos, pero no veo todavía esa posibilidad. Como te digo, a mí me ha tocado cubrir una cantidad enorme de protestas y nunca había visto que se superara la barrera de policías, los detectores de metales en el Capitolio, se rompieron ventanas para entrar al Capitolio, es decir, ha sido una muchedumbre, podríamos decir, manifestantes que han roto con todas las, no solo con las barreras y los vidrios y las puertas, sino que además con todo un precedente que había en general para protestas en Estados Unidos. Las protestas acá tienden a ser bastante más pacíficas de lo que ustedes están acostumbrados en Santiago. Así que obviamente, pero el hecho de que entren al Capitolio ya se rompe con todo tipo de precedentes. Bien, muchas gracias. Fernando Pizarro, periodista desde Washington, Estados Unidos, donde está pasando todo esto. Vamos a quedarnos en contacto contigo, Fernando. Muchas gracias. Gracias. Un placer. 5 de la tarde con 12 minutos en nuestro país, 3 horas menos en Estados Unidos. Ya la vemos en pantalla. Se suma a esta transmisión a nuestra compañera internacional, Florencia Vial. Florencia. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes. Bueno, y claro, horas inéditas y de violencia que se han registrado en Estados Unidos, porque debía ser justamente una fecha, un día clave, un día histórico para Estados Unidos, y la situación es que la verdad en las últimas horas se ha salido de control, tanto a las afueras del Capitolio, del Congreso de Estados Unidos, como de la Casa Blanca, donde podemos ver en las imágenes que cientos de personas llegaron e intentaron irrumpir en el Congreso de ese país. Y una de las cosas que más ha llamado la atención
atención, Claudia, es que justamente hace solo unos minutos, después de que ya se registró esta situación de violencia, es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó a través de sus redes sociales, en su red de Twitter, y ahí puso, por favor, a todos los que apoyan, por favor apoyen a la policía del Capitolio y a las fuerzas de seguridad, porque ellos están al lado del país. Y él, en un mensaje que ha llamado un poco la atención, Claudia, porque pide que las personas se mantengan en paz. Cuando hace solamente unas 2 horas el mandatario participó de un meeting, de un rally, como le llaman en Estados Unidos, justamente en la ciudad de Washington, y donde él dijo que no se van a rendir, que nunca van a conceder, es decir, que nunca va a asumir la derrota en estas elecciones, que eso simplemente no pasará. Y la cosa que más llamó la atención es que él dijo que no concedes cuando hay un robo involucrado, y es justamente también lo que mencionaba Guido Larson, que precisamente se instaló esta posibilidad, este supuesto fraude electoral desde las pasadas elecciones del 3 de noviembre, lo que claramente ha incitado a todas las personas que vemos en las imágenes a que lleguen al Capitolio y denuncien abiertamente que en las elecciones del 3 de noviembre hubo fraude electoral y hubo un robo por parte del candidato demócrata Joe Biden. Claro, estábamos viendo a Donald Trump, como tú lo mostrabas ahí en su cuenta de Twitter, donde él se ha manifestado bastante desde ayer, ¿no? Cuando comienzan estas manifestaciones y empiezan a llegar sus adherentes a Washington, D.C., que hace un llamado a la paz ahora, a proteger a la policía del Capitolio. Sin embargo, lo que sucedió y está sucediendo hoy día es básicamente por un llamado abierto que hace Donald Trump a boicotear esta sesión. Claro, porque justamente la sesión clave que yo les mencionaba hoy día que se realiza, que se debía realizar este miércoles en el Capitolio, es justamente una sesión para certificar, que ya es un proceso más protocolar, podríamos decir, en el Congreso, que es cuando se certifican, se rectifican los resultados de las elecciones, y donde era de esperar que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, iba a rectificar finalmente el triunfo del candidato demócrata Joe Biden. La ceremonia, de hecho, fue presidida, inició durante esta tarde en el Capitolio por Mike Pence, quien, atención Claudia, porque por primera vez públicamente podríamos decir que se opuso al mandatario y aseguró que no iba a detener esta rectificación de la victoria del demócrata, pese a que se registró durante toda esta jornada y también en los días previos una maniobra por parte de 11 senadores republicanos, entre ellos el republicano que también fue precandidato presidencial en algún minuto, Ted Cruz, que ellos dijeron que iban a boicotear y que iban a justamente objetar los resultados, que es lo que precisamente antes de estas imágenes, antes de esta violencia que se registró, ocurrió justamente con el conteo de votos del estado de Arizona. Claro, o sea, de hecho, Mike Pence, su fiel escudero, que ahora le estaría dando la espalda, y que dice que efectivamente él no iba a intentar modificar el resultado, como se lo expresó directamente Donald Trump, y a lo cual Donald Trump responde, como siempre, en su estilo, también a través de su red social, que no tuvo el coraje, o sea, básicamente tratándolo no de cobarde, y de hecho él tuvo que ser aislado, ¿no? Tuvieron que sacarlo de la sede del Capitolio por parte de la fuerza policial para mantenerlo a resguardo. Claro, Claudia, y además también porque se genera toda esta dualidad de poderes, podríamos decir, o de esfuerzos justamente en influir en lo que pasa en Estados Unidos, considerando que si bien Mike Pence no quiso apoyar esta decisión o esta petición, podríamos decir, de Donald Trump de que rechazara finalmente el triunfo de Biden en el Capitolio, posterior a la alusión que hizo Mike Pence en el Capitolio, Trump se demostró bastante molesto y criticó incluso a su propio vicepresidente por su negativa a objetar los resultados, Claudia. Sí,